Se nos hace la boca agua ya a estas horas, por lo que vamos a contar en un ratito también, aprovechando que está Luis Javier con nosotros, pero vamos a hincarle el diente también a la actualidad política riojana, con eso que les decíamos justo antes de hacer esta pausa publicitaria, el partido riojano, y con las imágenes que compartimos de la rueda de prensa de la presentación en la que ya oficialmente se visualizó esa candidatura coaligada, esa coalición con la España vaciada. Y bueno, estuvo ahí, fue esta pasada semana, los responsables del partido riojano, los responsables de la España vaciada y también la presencia de Tomás Guitarte, conocido, rostro, voz, nombre y la persona que llevó a Teruel, y ese grito de Teruel existe hasta el Congreso de los Diputados. Decía Luis Javier, yo no creo que haya implosionado el partido riojano. ¿Por qué? Por cierto, bonito símbolo y bonito anagrama. ¿Te gusta el mapa? Mucho. Sí. Sí. Con los colores, vale. No creo que haya, si es que hablábamos aquí antes, Sí. han implosionado todos Lo he dicho y yo. ya por fin ha implosionado el partido riojano. Bueno, yo no pienso que haya implosionado. A mí me da la sensación que ha habido algunas personas que no han estado de acuerdo primero con las formas. Aquí decíamos que es posible que también con el fondo de esa unión electoral para concurrir a las elecciones con la España vaciada. Y bueno, y eso es pues, legítimo, otra cosa es expresárselo públicamente, pero bueno, son algunas personas. Sí. Sin embargo, es que esas personas lo que se oponen es a una, yo para mí pienso que muy mejora del proyecto, porque es unir dos elementos que son muy compatibles, el de la España vaciada y por lo tanto su posibilidad de atracción en todos los pueblos pequeños que se consideran como España vaciada, en los que muy previsiblemente la gente que estaba separada entre PP, PSOE, difícilmente iba a cambiar de visualización hacia el PR y tal, pero a lo mejor sí que cambian hacia la España vaciada. Y por lo tanto es un atractivo, me parece muy importante para el partido riojano. Otra cosa sea en la capital, en Logroño, donde lo tienen más hecho. A mí no me parece una implosión. Estamos viendo precisamente la imagen de la rueda de prensa de esos otros críticos con la decisión que manifestaron públicamente pues, que había habido irregularidades. Es una pena. A mí el de Haro una persona que me parecía, Leopoldo, que me parecía, y me parece, me sigue pareciendo una persona muy positiva y un valor para el partido riojano. Sofía. ¿Qué me cuentas? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Cómo lo ves? Mira, ha salido ahí una cosa que yo la conversé contigo, la hablé hace cuando vimos esta noticia. Ha salido 23 votos a favor, 8 en contra. Claro, es que hubo irregularidades, no las hubo. No, hubo una votación interna que cumplió los estatutos del partido y que algunas personas pues, no consiguieron convencer a las personas suficientes como para que su opción fuese la que ganara la votación. Obviamente, cuando no ganas una votación es muy legítimo que defiendas tu postura, pero yo creo que en los canales internos, que es donde debe hacerse, porque la lealtad, yo creo que hacia unas siglas en este caso se demuestra más cuando no sale la opción que... Ser leal cuando te parece bien lo que se hace, me parece que es muy sencillo. Pero creo que en los momentos como este son en los que hay que tener una altura de miras. Yo obviamente creo que es una decisión... Yo no llegué a votar porque me tuve que ir de esa votación, pero creo que es una decisión inteligente, más allá de la opinión que cada persona pueda tener del partido riojano de España vaciada. Dos fuerzas que defienden cosas similares, es bastante inteligente que sin saber si van a tener representación parlamentaria intenten unirse para ver si así logran los objetivos comunes. Luego ya habrá 4 años para discutir de los matices, que seguro que hay muchos. Tanto en la izquierda como en la derecha tenemos ejemplos de qué pasa cuando se divide. Sí. No sé si ha sido hoy o ayer, ha salido a nivel nacional una encuesta de intención de voto donde la propuesta de Yolanda Díaz, sumando la estimación de voto de Izquierda Unida, Podemos de repente se convertiría en la tercera fuerza votada de este país. O sea que lo de que cuando te presentas a las elecciones sumando salen los resultados mejor, no se lo ha inventado ni el partido riojano ni la España vaciada. Entonces yo creo que es algo inteligente, veremos a ver qué andadura tiene y cómo la recibe la ciudadanía, pero bueno, en principio sumar siempre es bien.
Tenemos también las palabras, o un extracto de las palabras de Rubén Antoñanzas en esa rueda de prensa, en esa convocatoria en la que se hacía ya oficial, se visibilizaba, se presentaba la marca y se ponía sobre la mesa la voluntad, como dice Sofía, de sumar y de tener presencia parlamentaria. Esto dijo. Lo he comentado desde hace poco más de un año que fui reelegido presidente por unanimidad del Partido Riojano, que íbamos a dar sentido a ese más, que lucimos con orgullo dentro de nuestro logo, y en ese sentido, como ya explicamos, nace este acuerdo entre estas dos formaciones políticas. Estamos convencidos desde el Partido Riojano que vamos a afrontar un proyecto más sólido que nunca, un proyecto que va a unar la convicción y la libertad de lo pequeño con la influencia y la fuerza que tienen los grandes partidos. Me han oído ustedes muchas veces decir, y es un sentimiento general de toda la afiliación del Partido Riojano, el hartazgo que estamos de las políticas que ha llevado tanto Partido Popular como Partido Socialista y cómo sistemáticamente durante estos más de 40 años han defraudado constantemente a los riojanos y a las riojanas. Esta política de desengaño hacia los riojanos y de respeto a La Rioja tiene sus días contados, entendemos, gracias a este acuerdo electoral que tenemos. Vamos a seguir peleando y luchando por sumar más para terminar con este ninguneo del Gobierno de España a La Rioja y a los riojanos. Y vamos a luchar muchísimo para ser muy fuertes, tanto en ayuntamientos como en el Parlamento de La Rioja. Adolfo. Yo es que no soy, perdón, que me perdone mi compi, no soy muy amigo, no me gustan mucho estos partidos regionalistas, no los acabo de entender. Por ejemplo, lo que acaba de decir, ¿no? Que en el Gobierno de España se nos escuche, porque no sé qué pinta un partido riojano en el Ayuntamiento de Logroño, por ejemplo. ¿Acaso los concejales del PP o del PSOE no van a defender los intereses del municipio en el ayuntamiento en el que están trabajando? Bueno, pues te sorprenderías a veces. Luego a nivel autonómico tampoco lo acabo de entender muy bien, o sea, porque al final yo creo que un partido político, al margen de consignas regionalistas, de que oye, hay que hacer que La Rioja prospere, un partido político requiere mucho más, o sea, requiere pues, políticas de índole económica, de índole educativa, de índole legislativa, de muchas variadas cosas que van mucho más allá de lo estrictamente territorial, ¿no? Sí, pero el problema es cuando el más allá supone que te llamen de Génova o de Ferraz. Claro, por eso yo... Ahora, y lo que iba a el más decir, allá muchas veces... por eso es lo que iba a decir, que gran culpa de esto la tiene pues, la disciplina de voto. Porque claro, como en el... Claro. Que yo creo que ahí es donde ahí cobran sentido actualmente los partidos de índole o de corte regionalista, a nivel de elecciones estatales, ¿no? Donde... Bueno, aquí de momento estamos hablando de autonomía. Por eso yo esto no lo acabo de entender, sí lo entendería a nivel nacional porque, claro, si los 2 diputados o los 4 diputados que tenemos de La Rioja en Madrid pues votan a ver qué dice, levanta el 1 o el 2 y les da igual si esa medida le viene bien a La Rioja o le va mal con el AVE o con el no AVE, pues entiendo que estos partidos regionalistas tengan ese sentido para defender lo regional a nivel estatal, ¿no? Pero luego también es que se producen esas cosas raras, ¿no? Porque el tío este de Teruel existe, no, Teruel existe, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? O Teruel, Sí, Teruel lo que existe. sea. Claro, pues pues va ¿Ves con... cómo no sabes que existe? Claro, pues este va con el Pedro Sánchez y le dice, mi voto... Pues ¿Esto mira, para mí? Esto a mí me pone, yo que sé, unos árboles, unas carreteras en Teruel, pero le importa un carajo si además está votando alineado con el Bildu, con el RC y con el Susun Corda. Pero tú lo has dicho muy bien. Si no hubiese disciplina de voto, que se la pueden saltar, que es que la gente parece que están ahí anclados al botón. Es que lo que al te escaño. la salta ya sé lo que pasa. Claro, porque tú cuando vas en una lista cerrada asumes las consecuencias de ir en esa lista cerrada. Pero si los intereses de los diferentes territorios fuesen defendidos por los parlamentarios, los cuales votamos en cada territorio, Claro, por eso a nivel nacional no tendría ningún tipo de, entre comillas, no tendría ningún tipo de sentido. Pero como da igual lo que beneficie o perjudique para La Rioja, que sabemos lo que van a votar nuestros 4 diputados... Claro, por eso a nivel estatal comprendo este tipo de... Y me pero parece, que a nivel regional bien, pero a nivel parecido, regional... Que a nivel regional funciona muchas veces Es que no sé, parecido. dice, voy a defender La Rioja en el Parlamento de La Rioja... Coño, Pues entonces claro, igual tendríamos que hacer un análisis de lo que defienden el resto en claro, algunas entonces, claro, ocasiones. tampoco sé, no sigo la vida parlamentaria, ¿no? Pero doy por sentado que un diputado riojano en el Parlamento de La Rioja defiende los intereses de La Rioja, aunque sea de forma distinta. No lo Pues es. mira, es en esta misma tertulia bueno, en este mismo espacio que hay una tertulia, no sé si vienen los portavoces Sí. o son los portavoces, ¿verdad? Una vez al mes, eso es. Defienden lo mismo
Que a nivel que a nacional. nivel nacional. Que podríamos decir, joder, que hubiese un poco de debate, es que para esto nos podemos ahorrar el espacio, no Sí, este, bueno, sino el porque, nacional es igual. cierto, igual lleva razón que también a nivel autonómico, no así en el municipal, pero a nivel No son lo autonómico... suficientemente críticos como decir, oye, no, hasta Sí que aquí. rige también la disciplina de partido que rige a nivel nacional, llega hasta... Porque Sí, me imagino llega por que- email todas las Que mañanas. todas las mañanas le Sí. mandarán el argumentario defender. y, oye, el AVE que pase por Navarra, pero si estamos en La Rioja, da igual. Que pase por Navarra porque está mucho mejor, porque tampoco igual. Entonces tú vas y estás en el Parlamento de La Rioja y el de Concha Andreu o el del PP de turno pues va a Sí, decir sí, lo que le todos, manda de todos. Madrid y dice, pues nos parece muy bien que el AVE pase por Navarra. Ah, muy bien. Oye, pues estamos en La Rioja de maravilla. Entonces igual sí que lleva razón y me rectifico a mí mismo en el sentido de que a nivel autonómico Rectificar también es de sabio. puede tener cierta lógica también este tipo de movimientos. Sí. ¿Cuál Bueno, es? no, A ver, déjame Luis a Javier, mí. venga, vale, lanza. Déjame a mí. Venga, A ver, dispara. La Rioja tiene muchos flancos y muchos elementos en los que incidir. Primero, el tamaño, que el tamaño nos ningunea mucho. O sea, que vas a decir, el tamaño importa. Y a nivel- estaba a nivel riendo yo general. Aquí sola. sí, a nivel sí. Ya sabes que el tamaño no importa. Perdón. Es el primero y es importante y hay que defenderse de eso, con lo poquito que tenemos. Pero luego nuestra situación geopolítica nos está llevando a una invasión total. Es decir, el que en estos momentos sucedan cosas en el País Vasco o sucedan cosas en Navarra es esencial para La Rioja. Y esa lucha contra el gobierno depende de esos votos, el gobierno a nivel nacional. Depende de esos votos que están pidiendo para mí, para mí, para mí, para mí. En La Rioja no tenemos 4 y además cada uno va a votar lo que le diga su 2 y partido, 2, sí, punto. sí. Entonces yo creo que por lo menos se necesita una voz que diga, oiga, esto es una agresión. Y esa voz creo que es importante y me parece muy buena. Y me dices, ¿qué pinta un partido autonomista o un partido...? Hombre, la política regional es también una política en la que tiene que tener en cuenta muchas cuestiones que trascienden de lo mero decir voy a hacer esta ley, voy a hacer esta otra. Vamos a dar una prioridad a la infraestructura de los pueblos, vamos a crear las ciudades de una forma más inteligente para que sean menos masificadas y para que estén más en conexión con sus territorios aledaños, vamos a evitar las ciudades dormitorio o los pueblos dormitorios respecto de los satélites de las ciudades. Esa política autonómica es una política esencial en la que un partido regionalista y una España vaciada tienen mucho que decir. Y eso es en el Parlamento, es en los pueblos y desde luego en los políticos que estén representándonos en el Congreso y en el Senado. Así que a mí no me parece mal. Hubo un momento en el que, claro, si terminamos en que en España todas las provincias, ya no hablo de comunidades, porque Soria o Teruel están en contra del centralismo de su propia administración autonómica. Si cada provincia va a tener un partido provincial y uniprovincial en las uniprovinciales, pues aquí, ¿qué hacemos en esta España nuestra? Pero es que al ¿verdad? final cada provincia está buscando Esto- el tener un altavoz para decir, por favor, que alguien se preocupe de mis problemas y de los de mi ciudadanía. Exactamente, pero igual resulta Eso será porque alguien no ha hecho lo que hay tenía que un hacer. conjunto de provincias y de uniprovincialidades que tienen problemas comunes. Y no estaría de más que esa voz, que es la que no se escucha, porque normalmente es de las menos despobladas, las que menos diputados aportan al Congreso, etcétera, etcétera, Y muchas pues veces quedan las más absolutamente leales al cañadas. proyecto de nación, Y las más leales al proyecto de nación, esencialmente. Entonces, bueno, vamos a dejar correr las historias. Yo creo que este es un momento en que La Rioja, por lo menos La Rioja, necesita defenderse de unas agresiones evidentes, que nuestro símbolo de identidad, lamentablemente, más que el propio San Millán, lamentablemente de cara al exterior, es el Consejo Regulador y es nuestra marca de vino y es esa cosa, está en peligro. Y que no se nota una posición de defensa absoluta por parte de la Administración Central y sería bueno. Bueno, a mí me parece que vamos a dejar el mundo correr, vamos a dejar las cosas y que cada uno se la busque como pueda, pero desde luego creo que
la mayoría de la ciudadanía en muchos sitios pequeños, no pueden estar conformes con lo que están viendo que hace el partido 1 y lo que hace el partido 2. Y ahí lo dejo. Ha habido, desde luego, en las elecciones de Castilla y León, vimos... Macho, yo te ficharía como candidato, ¿eh? Sí, no, lo lleva en el ADN. Luis Javier lo lleva en el ADN. Casi me ha convencido. Yo no me he despistado de mi mentalidad política y además siento todavía... Los demás cada uno hace lo que considera oportuno, pero yo siento todavía las noticias políticas a favor o en contra de lo que yo pienso y me remueven, me aplaudo. O sea, yo todavía me identifico con la política. Y bueno. eso ya está perdiéndose. A mí me tienes hasta... Está perdiéndose. Pues ya insistiré. Bien. Que iba yo a abrir el capítulo de que en las elecciones en Castilla y León, las autonómicas, vimos replicarse ese fenómeno de Teruel existe con la irrupción de Soria ya, y hay quien dice que ahí está el techo, que a partir de ahora esas plataformas, que se pasó su momento y que ya lo vamos a ver en las próximas citas electorales. No sé si Sofía y Adolfo, pues Javier también están en esa línea, porque son ciclos políticos tan rápidos y se consumen con tal velocidad, ¿verdad? Es que yo creo que ¿Por qué lo digo? Porque, y me voy a dedicarle 3 segundos a esto, porque, por ejemplo, en Teruel hay muchos detractores ahora mismo de lo que ha conseguido Tomás Guitarte, precisamente en la idea que decía Adolfo. Expectativas, eso es. Y que no hemos conseguido, y no han traído, y no ha venido. Y cada uno tiene sus expectativas personales, claro, cuando emite un voto, que luego también hay que saber gestionarlo. Yo creo que todo se ajustará a la medida oportuna. Eso sí que ocurre con todas las fuerzas políticas. Vemos a Ciudadanos, Podemos, que llegan en un momento concreto, tienen una gran erupción, pero que luego vuelven, se ajustan a su realidad. Pero luego también es que la estructura de los grandes partidos es que machaca, quiero decir, es que el poder mediático, en el buen y en el mal sentido de la palabra, que tienen, hace que cualquier otra fuerza que intente decir, oye, que igual hay otros intereses que hay que defender, tenerme un poco en cuenta, cada uno desde su fuerza, es que lo aplastan. Sí. Yo creo que conscientemente, además. Claro, vamos a teorizar un poco. Supongamos que el PR saca 2 diputados en Madrid. Puestos a suponer... 3 o 4. Y viene el Sánchez, porque está ahora... Y viene el Sánchez de turno y entonces le dice, mire, Manolito, de usted del PR... Inma. O Inma. Rubén, como yo para los nombres soy un desastre. Mira, en los presupuestos vamos a meter una partida para haceros un AVE. Voy a poner un AVE, pero a cambio, ando un poquito de justo y me tenéis que apoyar la modificación de la sedición, los indultos de los del Procés, me tenéis que apoyar también la malversación y me tenéis que apoyar además que, yo qué sé, pues mucho estás planificando tú para el sistema político actual. No, es lo que le han hecho al que está pasando. Sí. Entonces, el diputado del PR, ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, pues saco a la sedición y a su prima, yo, venga, el AVE para aquí a firmar, que es lo que ha hecho este. Entonces, claro, desde el punto de vista del votante, que yo no tengo esa mentalidad regionalista, lo reconozco, o sea, yo, como soy mitad de aquí, mitad de León y tal, pues León existe, ¿vale? Y también hay un movimiento independentista importante, León solo se llama. No, yo no creo que sean independentistas. Bueno, autonomistas, no son independentistas, sino defender lo suyo, que es diferente. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer el diputado del PR? ¿Va a tragar para tener un AVE con eso que le va a exigir, como tú dices, ejerciendo ese rodillo que tiene? ¿Sabes cuál va a ser la diferencia? Que al menos se lo va a plantear. Sí, no se lo va a plantear, sí. Pero yo creo que la dignidad exige el decir hasta aquí. Hay estas 3 cosas en las que no. Que eso es esencial y eso es importante. Y lo que estabais hablando de qué es lo que está a la baja ese movimiento, pues no lo sé. Pero desde luego ese movimiento de Teruel o de Soria ha conseguido que los demás partidos digan, ahí va, si había esto. Sí. Y no nos hemos acordado. Igual cada uno ahora ya lo incluye en su programa. Al final lo que se pretende es visualizar problemas, visualizar conflictos y que la política también se ocupe de exactamente igual que se ocupa con los menos desfavorecidos y con las clases, con las minorías y con todas esas cosas, se ocupe también de estas minorías. Hay que cargarse la disciplina de voto y ya está. Ahí va, hay que... Pero si me da igual que te la ¿cómo cargarse si la disciplina de voto? Otra vez en la lista tienen que estar disciplinados. La disciplina de voto... Si es que no se... yo no sé si sabe, yo milité muchos años en el Partido Socialista. ¿Por qué me fui?
Porque al final las voces críticas o te acriticas a ti mismo, o te vas, o te fumigas. o te vas. Yo siento, Luis Javier, desde esta Le estamos historia, jugando pero la tertulia, le estamos jugando la tertulia. me metís, Está la me cosa bien metéis vista. El timing lo estamos en un momento estropeando. en el que estoy, casi todas las cosas de hoy me cogéis en caliente. Venga. Pero vamos a ver, Como Adolfo. la disciplina de voto yo creo que es algo imprescindible. Uno que no está conforme con lo que digan tiene que irse y dejar paso al siguiente. Uno. Dicho esto, que vais a decir, joder, pues desde luego mal vamos. Dicho esto, digo, es que el partido político tiene que ser fiel al programa con el que se ha presentado. Claro. Es decir, si al día siguiente de presentarse ese partido está haciendo lo contrario, exactamente lo contrario, y con la misma cara y con la misma sonrisa y con la misma actitud de aquí no pasa nada, entonces lo que está fallando es todo. Está fallando la esencia. Y si falla la esencia, entonces yo creo que un partido político se debe a su ideario. Un parlamentario nacional se debe al partido por el que ha salido con ese ideario. Y si no, tienes que irte fuera. Pero claro, los órganos de los partidos tienen que ser otra cosa. Y lo que no puede ser convertirse los partidos son en dictaduras. Punto. Y luego una última cosa, Venga, para va. poner un buen ejemplo. Está- Un buen ejemplo. Estoy encendido. Está encendido, Luis Javier, sí. Cuando pasó la destitución de Pablo Casado, Sí. hay gente de su propio equipo que renunció a su acta de diputado, porque ellos entendían que estaban dentro Dos. de... Sí, y sí. fue noticia. Exacto. Es que fue noticia Claro. que hubo gente que fue leal al proyecto con el que se habían presentado y al líder al que habían Más bien apoyado. al líder. Yo no sé Sí, si al bueno, proyecto, pero porque vamos a entender que el proyecto va sí, con el líder. Proyecto, Pero que eso sea noticia en una democracia es justo lo que estás ya, diciendo, pero que la ahí gente era tendría que el ser líder, más coherente. ahí era el líder. El proyecto yo creo que teóricamente Pero bueno, seguía. que Es más, que tenemos el se mejor ejemplo, pretendía- Cuca Gamarra no ha sido leal ni al líder ni al proyecto, Exacto, quiero sí, decir. Pero se pretendía, yo creo que Ha bailado continuaba, el vals, ha bailado el vals. yo creo que el proyecto continuaba y se creía que Feijóo iba a representarlo Claro. mejor, ¿eh? O sea, Qué interesante. Eres optimista, es cierto. Señoras, señores, está la tertulia hoy bien encendida. Nos quedan apenas unos minutos para también saludar, que yo estoy convencido de que durante estos días en La Rioja hay gente que nos ve por primera vez, que son turistas que han venido a esta comunidad y que están viviendo este acueducto, este puente largo en esta tierra, y que en el hotel, en la casa rural, donde estén, han puesto a ver cómo es la tele de aquí y nos están viendo en este ratito. Por cierto, que no ha sido, dicen, un buen puente a efectos turísticos. Esto nos contaban los responsables de diferentes entidades y además lo explicaban muy bien. Tantos días no beneficia a una comunidad como la nuestra. Vamos a verlo. El puente de la Constitución y la Inmaculada ha sido una pequeña decepción para las casas rurales de Azcar Rioja. Las expectativas eran muy altas y al final hemos logrado como mucho una ocupación de un 65, un 70%. Cuando es un puente tan largo, para la comunidad de La Rioja específicamente creo que nos perjudica. Entre unas cosas y otras en torno al 70%, cuando realmente este puente en La Rioja es de poner cartel de completo. Los que han salido o van a salir en los próximos días fuera de España, Europa. Por supuesto, el destino estrella ha sido Praga, por el hecho del vuelo que está programado para el día 7, que va a partir desde el aeropuerto de Agoncillo, que está completo todas sus plazas desde hace unos días. Pues que el turismo, que es una fuente importantísima de ingresos, de prosperidad para todos los territorios, también para La Rioja ya desde hace tiempo, no está funcionando este puente tanto como nos gustaría o como ha ocurrido en otros años. Lo decían, tantos días hace que la gente de Bilbao, de Madrid, de Cataluña, pues se plantee, en lugar de una escapadita de 3 jornadas a La Rioja, un viaje más largo. Es que tiene sentido, o sea, al final la autoestima y el autoconcepto no es quererte por más de lo que eres, sino quererte en la justa medida en lo que realmente eres, con tus potencialidades en este caso y con tus posibles efectos. Cualquiera de nosotros, yo porque en esta ocasión por mi situación familiar no me plantea irme fuera, pero con 10 días posibles para poderte ir, no te vas a la ciudad de al lado, dices pues a un país europeo o a una comunidad que pille un poco más lejos. Yo creo que eso no tiene por qué ser negativo. Entiendo que el que tiene un comercio, una casa rural y demás, obviamente para esa persona sí, siempre y cuando supiésemos potenciar otras festividades que igual con una buena estrategia, y no miro a los hosteleros, sino miro a turismo, al gobierno de La Rioja, con un buen marketing para determinadas festividades pudiesen compensar una por otra. Pero bueno.
Adolfo, Yo, tú... es que aquí, yo me acuerdo, no sé ya hace cuánto, que se hablaba eso de unir los puentes, ¿no? Creo que fue Rajoy el que lo dijo, que iban Rajoy, cuando ganó la ponernos mayoría siempre de cara que, por al ejemplo, yo festivo. pienso ahora que cae el 6 y el 8, pues el 8, bueno, pues muy bien, el 8 festivo, pues por las lunes y hace 4 días y a lo mejor sale... Al viernes y que todo el mundo tenga vacaciones. Y de eso no se ha hecho solo la nada, porque comunidad yo entiendo que el día de la educativa. Constitución, pues bueno, pues es el 16, pues se tiene que mantener, me parece, pero el día 8 Se podía jugar. se puede jugar, ¿no? Pues lo pones el lunes y entonces pues evitas este tipo de cosas, de que la gente se vaya a Suiza a esquiar y esas cosas. Pero de eso no se ha vuelto a saber nada. No, se quedó ahí. Y no eso, se ha Luis vuelto a Javier, teniendo, y abrimos ya otro capítulo, teniendo el patrimonio gastronómico que hay en esta tierra. Yo primero quiero decir... Venga, que dale. Ya lo siento. No hay problema. Ya sé que no me vas a llamar mucho más. Sí, hombre, sí. Sí, da gusto, da gusto. Yo creo que los puentes largos y cogerse una semana de vacaciones se lo pueden permitir pocas personas y tienen que y esos viajes grandes yo creo que están destinados a los mismos que estaban destinados antes. No grandes, igual más lejos. Quiero decir, mi familia, por ejemplo. A ver. La familia de mi hija ha estado de puente hasta ayer. Y hoy trabaja. Sí. La familia de mi hijo se va de puente Ahora. mañana. Y, Muy bien. ¿sí? Se organizan, Han, ¿no? han Se hecho reparten. 2 puentes normales y yo creo que eso, incluso para un turismo como el de La Rioja, es positivo porque en vez de concentrarse se dispersa un poco más. A lo mejor tenemos durante más días, Nivel de ocupación, puede una ser. cierta ocupación en vez de una vorágine de ocupación en 3 días concretos. Entonces, Sí, Lo que pasa es que lo que tú dices, que igual vamos a ver. el tipo que se puede permitir es una semana entera, si no tiene los días y tiene 4 días, pues en vez de irse a esquiar a Suiza, pues viene a lo digo yo. ahí está. Digo, Puede ser. me imagino que irá por ahí por donde van los hosteleros. Desde luego. No, pero igual también con lo que estás diciendo hay que ver las cifras totales y finales y no solo Exactamente. las de Cuando ocupación. terminemos de ver, veremos A ver a qué ver pasa. si en Claro. 10 días, Tiene sentido. si en 10 días se ha conseguido lo mismo que se había conseguido antes. No está mal. Veremos los datos y ahora sí, Luis Javier, como miembro de la Academia Riojana de la Gastronomía, vaya constelación de estrellas, ahí lo estamos viendo, de nuevo, La Rioja sigue siendo la comunidad con más estrellas Michelin por número de habitantes. ¿Cuál es tu reflexión en torno a estos galardones que no hay que olvidar que es un reconocimiento de una empresa privada, de una guía turística francesa, pero que Pues, algo quieren decir, ¿no? Llevando la cuestión a mi terreno, Venga. Francis Paniego, en un evento importante al que estuvimos con el cocinero del Salvador de Amós, del senador de Amós, etcétera, dijo una cosa, que en La Rioja se estaba produciendo una potenciación de la gastronomía y que casualmente coincide desde el momento en que la Academia de Gastronomía se constituyó en La Rioja y empezó a trabajar. Lo dijo Francis, no lo digo yo. No digo que eso sea un elemento determinante en la cuestión, pero puede tener también su importancia. Cuando he visto el monasterio de San Millán y las escalinatas del monasterio, la inauguración de la academia que se hizo allí y que estaba Rafael Ansón y todos los miembros de la academia, etcétera, etcétera, y con las fotos con todo el presidente Pedro Sánchez en aquel momento, Pedro Sanz, perdón, en aquel momento, etcétera, etcétera. Nos puede dar a todos. No, a ti, a ti. Te van a matar a ti, pero ya verás yo dónde voy a salir corriendo. Bueno, centrándonos en lo que estamos centrándonos, creo que en La Rioja ha habido una evolución tremenda en muchísimas cosas. Se ha producido una revolución en el vino. Los vinos de La Rioja, que antes eran monótonos, hace 40 años, más o menos, había excepcionalidades, etcétera, pero en este momento la capacidad de diversificación, de satisfacer cualquier gusto, etcétera, etcétera, es tan extensa, tan completa, que es fantástico, y eso es algo que yo creo que no se está detallando la importancia que tiene, y tiene mucha importancia. Y en la cocina se está produciendo algo muy parecido. Antes los cocineros seguían elaborando exactamente igual, hasta Lorenzo Cañas y la madre de Francis Paniego, que comenzaron a quitar grasas, a hacer los menús, hacían lo mismo, pero de otra forma. Y eso fue importantísimo, y eso se produjo pues 15 años antes que en Aragón, que en Castilla, que en tal, que en todo nuestro entorno.
Y toda esa evolución han ido recogiéndola los nuevos cocineros que han ido integrando también otras culturas, las culturas hispanoamericanas, etcétera, etcétera, en su cocina, las culturas asiáticas, Ícaro con una mezcla, con fabulosos restaurantes Sí, sí. y cuidando otras cosas. Yo ajo negro, que ahora decían, ¿y cómo se lo dan ajo negro? Pues yo ajo negro en plena pandemia. En breve, que tenemos que terminar. En principio de la pandemia fue el primer sitio que vi que habían gastado el dinero cuando menos gente iba a los restaurantes en hacer unas separaciones entre mesas, pero sobre todo la renovación de aire con unos aparatos costosos, etcétera, etcétera. Y además de elaborar una cocina muy buena. Creo que estamos en un momento fantástico y que hay que aprovecharlo. ¿Qué hambre? ¿Cómo terminamos? Yo me voy a comer ahora. No están en la guía Michelin, pero... Los tuyos no, pero has estado en alguno, nos has dicho también, ¿verdad? Sí. Y has disfrutado también de un gran trabajo profesional en ajo negro. Sí, y de cuidar a los comensales, porque yo creo que lo de la cercanía de estar en una comunidad autónoma pequeña también se nota en la forma de cuidar al comensal y de hacer que con mayor o menor presupuesto, pero que al menos el día que vas disfrutes de buena cocina. A mí en el ajo negro les voy a hacer publicidad porque es que me trataron fantásticamente bien durante mi embarazo en un menú de degustación que suelen ser muy cerrados. Ahí me lo hicieron para que lo pudiese comer todo y disfrutar al igual que mi acompañante. Entonces yo me alegro mucho de su reconocimiento y que no se nos olvide que cada vez que dan un reconocimiento, Logroño y La Rioja aparecen en una pantalla grande y que hay mucha gente que a la hora de ir a los puentes, a hacer turismo y demás, tienen en cuenta dónde hay estrellas michelines para decidir sus destinos. Así que eso hay que sentir orgullo. no solo viene para Ajo Negro, sino para toda la economía que va alrededor de estos restaurantes. Hay que estar orgulloso, sí señor. Adolfo. Hay que estar orgulloso de estos galardones siempre. Alguno te conoces, ¿no? De estos. Sí, algunos. Sí, no soy yo de confesar que no soy, o sea, por ejemplo, ir al Diverso, o sea, cosas, yo no lo ves, ¿no? No lo veo. Yo soy más del Tahití, por ejemplo, cosas así. Bueno, maravilla. O de Hues, o de Alameda, eso sí. Eso sí. Pero vamos, un orgullo en cualquier caso. Un orgullo, no, el mío, el que hayáis estado formando parte del programa de hoy, junto con Pío y junto con muchos espectadores ahí al otro lado. Luis Javier, gracias, sigue en tan buena forma que te llamaremos mucho. Adolfo, que disfrutes algún día por lo menos que te dejen descansar. Intentaremos. Y Sofía, un placer, que vaya muy bien esta gracias. Maternidad y lo que venga. Sí. Gracias a ustedes, se quedan con la información aquí en TVR. Sigue como siempre la programación en la televisión de los riojanos. Adiós.